Hola, bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar con este estudio bíblico. Eh, vamos a continuar con lo que es el libro de Apocalipsis. Vamos a esperar que se conecten algunos, a los del grupo, los que estén conectados. Eh, Vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 14, que es lo que estamos viendo. Los saludo a los que estén conectados. Vamos a ver un poquito qué nos dice hoy la palabra. Ya estuvimos viendo acerca de Babilonia. Ya estuvimos viendo. Sí. Hola Emilia, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Antes que nada, porque estoy probando unos micrófonos, estoy en prueba y error y bueno, estoy probando otra cosa para ver si sale cada vez mejor. Si me pueden avisar cómo sale, cómo está saliendo, me quedaría mucho más tranquilo para hacer el estudio tranquilo. Así que Emilia, decime por favor. Bueno, de mientras voy empezando, pero necesito que me avisen si está saliendo bien, si está saliendo a la perfección. Eh, bueno, con un poco de eco. Mm, mucho, pero se entiende, pues, se escucha más o menos bien, se entiende. Hola, bueno. Bueno, si más o menos se entiende, se escucha, vamos a proceder, vamos a continuar con el estudio. Y si no se escucha nada, bueno, sí, bueno, se escucha. Bueno, es una prueba, pero la idea es que salga bien. Cualquier cosa me avisan automáticamente, quedamos así. Mientras más o menos se escuche y se entienda, va a estar bueno. Bueno, habíamos visto lo que era el libro de Apocalipsis. Ya en Apocalipsis, lo que habíamos estudiado era en el capítulo 14, versículo 16, que habían el mensaje de tres ángeles. Ya lo que era eh, el cántico de los 14.000 quedaba atrás, ya lo que habíamos estudiado. Y ahora vemos que habían mensajes de tres ángeles. Y el primero, uno dice que versículo 6 del capítulo 14, dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, acá lo que vemos es que el primero, vemos que lleva el evangelio para predicar a todos los moradores de la tierra. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos deja un mandato que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el Evangelio, por todas estas cosas que estamos viendo. ¿Para qué? Para los moradores de la tierra. Ya sabemos que la rechazan todos, pero nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Y por eso vamos a rendir cuentas. No porque cantemos bonito, porque haga muchas obras en las iglesias, porque le dé comer arroz le dé arroz a los pobres y cosas así. Acá lo que vemos es que ir y predicar el Evangelio. Y la iglesia tiene la función y la obligación de cumplir con esto que el Señor nos mandó. Entonces, bueno, cuando vemos que, ¿por qué es algo tan importante? ¿Cómo andas, Vanessa? Qué bueno que te hayas conectado, que sé que recién hablamos un poquito y sé que recién llegás, así que bueno, me imagino que un día complicadísimo. Pero bueno, en este momento vamos a estar tranqui con unos mates, seguimos con la palabra, nos despojamos de todo y, y bueno, vamos a continuar con este estudio que cada vez nos está hablando mucho más. Bueno, entonces, el primer ángel nos da el mensaje de ir y predicar, habla del Evangelio. ¿Y por qué se habla tanto del Evangelio? Evangelio significa buenas nuevas, predicar las buenas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Porque acá confunde mucho que predicar las buenas nuevas es decirle, Juanito, Dios te ama tanto que si vos lo aceptás, Él va a venir a tu vida y te va a solucionar todo y vas a ser feliz. Vos querés, el Señor te lo quiere dar, pero solamente necesita que vos lo aceptes en tu corazón. O sea que reducimos el Evangelio a que un impío, un pecador, se digne a aceptar a Cristo en una confesión de fe, en una oración, y decir, bueno, ya que me va a dar todo esto, acá estoy, Señor. Pero eso no es predicar el Evangelio, eso no es las buenas nuevas. Las buenas nuevas es, la palabra dice que desde el pecado de Adán ya nacemos contaminados con el pecado, desde Adán, todo hombre, que no hay justo ni a un uno. Ahora,
Esta es la situación del ser humano. El Señor, en su gran misericordia, estableció que a través de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas, es decirle a la persona, tu estado es crítico, es terminal, hay un infierno, que es lo que vamos a ver hoy, y esto es lo que venimos a predicar, hablar acerca de que mereces el castigo, una condenación eterna, ya nacemos corrompidos por el pecado, pero hay buenas nuevas, hay buenas noticias, y esto es predicar el Evangelio. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Que hubo alguien que murió por los pecados por los pecados. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, a través de Cristo somos justificados delante del Padre. Y esto conlleva una vida ordenada, una vida de santidad. Pero no, hoy se predica todo lo contrario, que todos los deseos que vos tenés, carnales y pasionales, el Señor te los quiere cumplir. ¿Cómo andas, Gabriel Pereira? Qué bueno que te conectaste. Me encanta que estén conectados, que no sé quién más está ahí, creo que por ahí está Nina, que siempre el grupo, eh, me encanta, este grupo que son muy esforzados, se gozan en la palabra. Recién hablábamos con Cintia también y me decía, ¿por qué no transmito en Facebook? Bueno, primero que hay un problema de sonido que me sale la mitad del sonido. Y yo prefiero que de esta manera salga todo el audio completo y con buena calidad, para que cuando se estudie sea más agradable, porque es feo estudiar con un audio feo o un sonido malo. Y también lo que digo es que me gusta y me agrada este grupo, porque yo prefiero calidad que cantidad. Porque en Facebook es más lo que me pelean, los que me torean, que no acepta a nadie, no recibe nadie. Ya a esta altura del campeonato hay gente que por ahí lo miro, que no conozco, pero por eso yo prefiero la calidad y a muerte en el infierno estamos hablando, esta es la muerte eterna, y acá es donde se predica las buenas nuevas. Entonces, acá vemos que este ángel en el capítulo, son 3 ángeles. Este ángel que dice que tiene el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, toda nación, esto es para el pueblo de Israel, un mensaje para el pueblo de Israel que se creen que son los únicos salvos, que siempre se creyeron que son ellos nada más. También fueron el pueblo elegido, pero acá está hablando que el evangelio es para toda la nación, todas naciones, todas tribus, todas lenguas y todos pueblos, diciendo una gran voz, temed a Dios, de esto se basa el Evangelio, tengan temor de Dios. Temor de Dios tiene que ver con saber que el Señor nos está mirando las 24 horas. Entonces, yo puedo tener temor de Dios, como hacen muchos en las... Hasta dicen vosotros, hasta dicen aleluya y hablan en un lenguaje religioso. Pero lo que podemos entender es que el temor de Dios está cuando salimos de la iglesia, cuando estamos solos. Y Midán, ¿qué estás pensando? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué sale de tu corazón? Ahí estamos hablando de, no, estos deseos que tengo en el corazón, bueno, esto es el temor de Dios, esto es lo que estamos hablando. Entonces el Evangelio, el temor de Dios, dice, dadle la gloria dijimos que es apartarnos del pecado, eso es darle la gloria a Dios, adorarlo de manera reverente como Él manda y no como el hombre quiere. Entonces ahí vemos que empezamos a encaminar toda nuestra manera de cómo llegar a Dios, que no es lo mismo llegar de una manera como Dios manda a que como el hombre quiere, porque el hombre quiere, como el hombre quiere, claro, el hombre necesita satisfacerse a él. Entonces, vemos que Dios nos hace a imagen y semejanza a Dios, pero el hombre se hace un Dios a su semejanza. O sea que Dios tiene que hacer lo que el hombre quiere. Pero bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que ajustarnos a las escrituras, darle la gloria. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adorar. Este es el principio del Evangelio, de adorar a Dios, pero adorar a Dios como Él manda, no como a mí se me ocurre. Yo les pregunto a los católicos, o la otra vuelta estaba escuchando un grupo de cumbia villera que hablaba de las vírgenes y que se sangraba las rodillas hasta Luján caminando de rodilla. Yo antes por ahí lo escuchaba, hasta lo bailaba y me parecía bonito, chistoso, o ni fu ni fa. Pero hoy digo, ¡fa! ¡Qué locura! ¿Cómo quieren llegar a Dios como a ellos se les ocurre? Lo mismo los católicos dicen que para el perdón de los pecados se pegaban 40 azotes, donde 40 azotes significa 40 azotes, no significa el perdón de los pecados. Entonces ahí vemos cómo la gente quiere llegar a Dios como quiere, igual que Caín, con las ofrendas que él quiere y no con lo que el Señor les dio. Hagan de cuenta que
no sé, hagan de cuenta que a mí no me gusta la tortilla de papa y es mi cumpleaños. Entonces, viene Juanito con una tortilla de papa. Entonces, pero claro, como a Juanito le gusta la tortilla de papa, viene y me la trae y me la regala a mí. Pero el problema es que a mí no me gusta. ¿Y yo qué voy a hacer con esa tortilla de papa? Bueno, obviamente que más allá del respeto, se la tiraría en la cara, porque es una ofensa. Entonces, lo mismo con Dios. Dios estableció los modos y los métodos cómo adorarlo a Él. Y el hombre vemos que establece y pone todo lo que le gusta al hombre. Entonces ahí vemos que se están adorando a sí mismo. Entonces el problema es que con este sistema de adoración estábamos perdidos. Vemos que Dios tiene misericordia de sus hijos. Por eso dice, como estábamos leyendo ayer en el libro de Juan, todos los que me diste, Padre, ninguno se perdió. Por eso demos la gloria al Señor, que el Señor nos apartó o nos está apartando de las sectas, de la religión falsa, porque no lo estábamos adorando correctamente. Delante de los ojos del hombre, sí, porque claro, yo iba a la iglesia, me sentaba, me vestía correctamente, hacía obras de caridad, todo, pero adoraba como el hombre quiere. O sea que estábamos totalmente siendo aborrecibles delante de Dios, llamándonos hijos de Dios. Y es algo triste. Por eso vamos a apuntar mucho a lo que es doctrina, a lo que es enseñanza. Yo creo que el próximo libro que vamos a estudiar va a ser el libro de Timoteo. Primera de Timoteo, segunda Tito, Corintios, todo lo que tiene que ver con la adoración correcta a Dios y no como el hombre quiere, porque nosotros nos debemos a Dios y no al hombre. El hombre nos salva. Entonces, acá vemos que es predicar el evangelio de este. Por eso siempre vamos a estar hablando de lo mismo. En Apocalipsis, por ejemplo. La historia es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Y dentro de toda la historia universal, de todos los pueblos, lugares, regiones, vemos que está el pueblo de Dios, que está la iglesia. Entonces, la iglesia está siendo atacada por Satanás y Cristo en el medio. Y Cristo en el medio con el evangelio. Ahí está la prueba de que los que predicaban verdaderamente el evangelio eran perseguidos por Satanás y eran oprimidos porque se predicaba el evangelio. O sea que estamos hablando siempre de lo mismo. Estamos hablando de la iglesia, el poder del mal, Satanás, Cristo, la segunda venida, siempre lo mismo, pero con diferentes cámaras. Entonces acá estamos viendo nuevamente lo que es el predicar el evangelio. Entonces acá nos estábamos viendo que adorar a Dios, porque Él hizo los cielos, la tierra, nosotros para adorar a Dios lo tenemos que conocer. ¿Qué significa esto? Que muchos dicen, yo amo a Dios, lo quiero. Entonces, ¿pero por qué? Porque lloro en la iglesia. ¿Por qué va a ser? Porque hago ciertos actos religiosos, porque a la mañana me levanto y le digo, hola Señor, o me pongo a orar. Pero eso no te hace como creyente. Entonces, acá lo que nos está diciendo, adorar a Dios porque Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Tenemos esta noción? ¿Tenemos este concepto de Dios? Bueno, muchos no lo tienen. Muchos se creen que Dios es un abuelo bueno que viene a cumplirte tus caprichos. Entonces vos no, nada más te queda declarar y que el Señor te va a dar todo lo que querés. Pero esto es por tener un concepto erróneo de lo que es Dios. Entonces nosotros estamos viendo que Él está al control de todo, que Él está en el trono y que del trono sale todo. A veces nos creemos que, por ejemplo, ahora están con el coronavirus y todos se creen que es algo que pasó porque sí. No, Dios mandó eso. Dios está al control de todo. Entonces, seguimos con lo que es. Entonces, tenemos lo que es el primer ángel que lo vio volar, que tiene el evangelio eterno para los moradores de la tierra, para que adoren. Esto es para la misericordia, el evangelio. Esto es Dios, con su inmensa misericordia, a un mundo que se está perdiendo, envía el evangelio para que se salven. Estos son los medios de gracia para llegar a Dios. Y son como Él establece y no como el hombre quiere. Porque si vamos a lo que es, todas las religiones aman a Dios, todas las religiones según ellos son salvos, todas las religiones hacen obras, todas las religiones, pero la gran mayoría se van a perder. Entonces, ¿dónde está la verdad? Y la verdad está en cómo adorar a Dios, que está en las Escrituras. Seguimos. Luego aparece otro ángel en el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia la grande. Acá lo que está hablando es que la segunda venida está tomando Babilonia, una sociedad que ya vimos cómo era geográficamente, que tenía jardines flotantes, que era un lugar donde Nabucodonosor era una persona que
le gustaba la ingeniería, era muy prosperado, pasaba un río, tenía muros altos de hasta 96 metros, paredes anchas, era una fortaleza, y con el río hacían jardines colgantes, que eran que crecían árboles, hagan de cuenta que en el techo de su casa. ¿Cómo hacemos para que crezcan árboles frondosos, frutales, árboles multicolores, flores multicolores? Entonces, ahí lo que estamos viendo es que Babilonia hablaba de un bienestar, tecnología. Vemos la soberbia de Nabucodonosor, que en un momento dice, aquí, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi mano para la gloria de mi majestad? Ahí vemos cómo estaba todo que representa el mundo. Y acá este ángel lo que está diciendo, ha caído Babilonia, que es este mundo que estamos viviendo hoy, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, lo representa como Babilonia en las Escrituras. Entonces, cuando dice, ha caído Babilonia, esta es la segunda venida de Cristo. Fíjense cómo las otras cámaras habíamos visto de que el sol se detenía, las estrellas se caían. Esto es todo. Ofelia González, ¿cómo andás? Qué bueno que te conectes, me alegra conocerte. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Espero que te interese, que te guste, que te puedas, que lo estamos estudiando de manera simbólica, no lo estamos estudiando como manera de súper sensacionalismo, como estamos acostumbrados a verlo, y es un mensaje para la iglesia. Así que qué bueno que te conectaste, Ofelia, me agrada que se vayan sumando gente. Bueno, entonces acá lo que tenemos es que cuando dice que Babilonia ha caído, esto es la segunda venida. La segunda venida es real, va a venir Cristo de manera real, pero la está mostrando con símbolos. Cuando dice que Babilonia ha caído, es porque se terminó el tiempo. Ya el mundo dejó de correr, ese equilibrio, todo lo que hace que la vida, la creación, todo lo que tiene que ver con el vivir diario, se terminó. Ha llegado el juicio. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ya lo que es Babilonia, ya lo vimos, que tenía que ver con el mundo. ¿Y en el mundo quién está? La bestia de 7 cabezas. En la iglesia, ¿dónde está? El falso profeta, la bestia con vestida de corderito. Esto ya lo vimos. Ahora, lo que vamos a ver es un tema no muy lindo, un tema no que es, ¿de qué vamos a hablar? El infierno. Este tema es algo que el hombre la hace fácil. Como no quiere creer en el infierno y como cree que va a vivir 180.000 años y nunca se va a morir, entonces ¿para qué vamos a hablar del infierno? Y después, como no quiero escuchar del infierno, no existe. Fíjense qué fácil que es, o no hablamos. Entonces, cuando vemos que no queremos hablar del infierno, es porque vemos que el pecado del hombre quiere seguir pecando o se hace su creación y su imaginación. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser conscientes de qué es esto de lo que es el infierno. Tampoco ser una doctrina de miedo. Por ejemplo, si bien, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en el infierno. Ellos dicen, si Dios es bueno, y no va a haber infierno. O sea que Hitler, Mussolini, todos los dictadores, todas las personas, ya está, ya murieron y ya están descansando en paz. Tendríamos un horror de Dios. ¿Por qué? Porque no sería justo. Entonces, cuando vemos que a lo largo de la Escritura, en todas partes habla de la justicia de Dios. Y por todas partes habla acerca del infierno, que es lo que vamos a ver y que es lo que vamos a estudiar. Pero bueno, acá vamos a ver lo que dice. Ya lo que es Babilonia y el mundo ya lo vimos de manera muy detallada. Ya los estudios van a ser más dinámicos porque los estudios anteriores dimos mucha información, mucho. Entonces ahora vamos complementando todo con lo que ya vimos y con lo que ya estudiamos. Por esto esos son estudios continuados. Esto no es que es un estudio aislado ahí dando vuelta, que también puede ser para edificación, pero esto es algo más profundo. Pero bueno, en el versículo 9, acá vamos a ver qué dice. Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, acá está hablando de los que no son salvos, los que tienen la marca del 666. Y no estamos hablando de un chip o de un código de barra o algún delirio que lo que el hombre cree que lo que está viviendo en su mundo pasa. No, esto es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Entonces acá vemos que los que están marcados con la marca de la bestia son los que no son salvos, los que están condenados, los que están adorando a la bestia, que la bestia representa el sistema de mundo actual, tanto a lo largo de todas las épocas. A nosotros nos toca un tipo de bestia, que en otro tiempo por ahí eran los soldados romanos, en otro tiempo era la Inquisición, en otro tiempo eran
a lo largo de toda la historia fue cambiando, pero es lo mismo, la misma bestia, que son los brazos y los poderes que tiene para ejecutar estas atrocidades. Entonces, bueno, vemos que lo que está hablando es un mensaje para los que tienen el sello de la bestia, los que tienen el sello de Satanás, el 666, que lo representa como el hombre en su, en su triple corrupción, podríamos decir, en una especie de fracaso absoluto, un número no completo, que no llega a la perfección. Esto es el número que no son salvos. El número 7 es la perfección, el número 6 es que no llegó a la perfección. O sea que los que tienen el 666 no alcanzaron la gloria de Dios y lo que les espera es el infierno. Entonces acá lo que está mostrando es que los que reciben la marca de la bestia en su frente o en su mano. El versículo 10 que dicen que, no, como Cristo es bueno, Dios es bueno, nadie va a morir, después de todo, todos vamos a ir al cielo, nadie va a ir al infierno. Pero bueno, hacete la imaginación que quieras, pensá lo que quieras, pero ese concepto no va a cambiar la realidad. El esconder la cabeza bajo la tierra no te hace cambiar ninguna realidad. Entonces, los testigos de Jehová descartaron el infierno. Los cristianos te toman el infierno como ni fu ni fa, ni lo enseñan. Fíjense si alguna vez en la iglesia les enseñaron acerca del infierno. Ojo que muchas iglesias toman el infierno para enseñar una doctrina del miedo. ¿Qué significa esto? Muchos lo que hacen es enseñar, así como los testigos de Jehová enseñan acerca del Armagedón, que va a venir como un terremoto, todo un desastre, que no es eso. Entonces vienen y dicen, no, porque ya se termina el fin de los tiempos, entonces ya el fin del mundo ya está. Entonces quiere que te conviertas por miedo. Claro, como no me quiero morir, mejor me voy con los testigos de Jehová. Y Dios no funciona de esta manera. Dios quiere que lo adoremos a Él por amor. Ese es el principio, por de amor de hijos a un padre. Entonces, he visto iglesias que predican del infierno para decir que no faltes a la iglesia. O para terminar diciendo que meterte un miedo de que si vos no estás yendo a la iglesia o no estás haciendo bien las cosas, que te portes bien por miedo. Pero no pasa por eso. Sí, yo también he ido a una, dice Emilia. Bueno, el tema es que no se enseña la doctrina del infierno, lo que es realmente, y si se enseña para infundir miedo. En los tiempos de la Inquisición, cuando quemaban las Biblias y a todos, hablaban de un Dios de ira solamente, de que todo era que te ibas al infierno, de que todo era muerte, de que todo era asesinato, de que todo era la ira de Dios. Es una parte de la soberanía de Dios y de lo que es su excelencia, pero también es amor, que es todo lo contrario a como habían en esos tiempos. Hoy es todo amor. No, Dios no puede ser malo. No, Dios no puede ser justo. Entonces, como Dios es amor, sí, pero como Dios es amor, tiene que ser justo, porque el amor demanda justicia. Entonces, si yo por amor le digo a mis hijos que hagan lo que quieran, que sean unos malcriados, que sean en el futuro unos maleducados, unos asesinos, que sean lo que sea, no, lo hago por amor, para que no sufran si los castigo. No, el amor demanda justicia. Esto es lo que tenemos que entender. Entonces, seguimos con la lectura. Entonces, acá habla de los que tienen la marca del sello de la bestia, beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado por el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Acá está hablando, recuerden que es simbólico esto, ¿eh? Esto, cuando hablamos de fuego y azufre, estamos hablando que nos describe el Señor con estos símbolos, que a lo largo de las Escrituras nos habla del infierno con símbolos. Uno se hace una idea con lo que está en la Biblia y hacen una película que nada que ver. Pero bueno, acá nos está hablando de símbolos, que serán atormentados, un tormento. Nosotros cuántas veces estuvimos atormentados en nuestras vidas, un tiempo, pero en su momento habremos encontrado alivio a nuestro dolor físico, a nuestro dolor espiritual, mental, lo que sea. Hemos hallado consuelo en algún momento. Pero bueno, este es un tormento eterno. Esto es lo que tenemos que entender, que en el infierno, cuando se termine, venga la segunda venida, o mismo hoy, si yo me muero y no tengo el Espíritu Santo, tengo el sello de la bestia, el número 666, y me espera el infierno. ¿Se entienden? Y es un tormento eterno, que ahora vamos a profundizar un poco más en esto. Insisto que no es doctrina de miedo, no es para seguir a Dios para no irnos al infierno, porque de esa manera Dios no funciona. Pero sí, como hijos de Dios, tenemos que tener noción de lo que hay del otro lado y de lo que va a haber. Entonces, tormento y con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Delante, estos impíos van a estar condenados y van a ir al infierno,
y van a estar delante de los ángeles y del Cordero. O sea que el infierno, estamos hablando de que el infierno va a estar Cristo. ¿Pero cómo? Porque muchos tienen la ilusión o se creen de que si van al infierno, como Dios no va a estar en el infierno, porque Dios es amor, Dios es luz, todo, entonces Satanás va a manejar el infierno y todos los impíos van a poder seguir gozando de los pecados, van a poder seguir fornicando, orgías, van a poder seguir haciendo todo lo que quieren, porque en el infierno no hay Dios. Entonces, imagínense, si acá sin Dios hacemos lo que queremos, en el infierno cuánto más. Muchos se consuelan de esta manera, pero no. Acá estamos hablando que va a estar Cristo. La presencia de Cristo pasa que estamos hablando de un Dios omnipotente, poderoso, que no puede estar el infierno ajeno a lo que es Dios el creador. No, Dios va a estar ahí, va a estar confirmando de que se haga justicia de todo lo que estaba escrito en la Biblia. O sea que la misma presencia de Dios, así como va a estar con nosotros, también va a estar en el infierno, viendo que se haga justicia. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Por eso acá ya estamos viendo un poco cómo va a ser. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar el infierno si nos morimos y nos vamos al infierno? Por los siglos de los siglos. Eternidad. Ya vamos a entrar en una eternidad, una atmósfera eterna donde esto es increíble. Bueno, entonces acá estamos hablando de que por los siglos de los siglos, dice, y no tienen reposo de día y de noche. No va a haber reposo. Nosotros más que mal tenemos reposo hoy, o podemos estar pasándola mal y vamos a ver que vamos a encontrar un consuelo o reposo, pero acá no. Acá ya se terminó. El cartel que tiene que haber en el infierno es que ya no hay esperanzas de nada. Ya no hay ninguna esperanza. Uno puede matar, robar, hasta puede ir preso y a los 2 días salir y poder salir con una libertad condicional y no sé qué, o podemos evitar los juicios o los castigos, pero en el infierno no, se dice, se terminó todo. Acá ya nos estamos encontrando con que se va a ejecutar la palabra de Dios. Todo lo que, todos los impíos, todos los que renegaron, ya vamos a ver las características de los que van al infierno también. Todas estas personas van a estar en un lugar que nos habla con símbolos, con azufre, con humo. Y ahora vamos a ver de dónde sale, porque todo sale de la Escritura, no es que estamos inventando algo y hacemos una película de un versículo, como hacen muchas denominaciones. Bueno, entonces, el tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Esto es para los que no son convertidos. Los que adoran a la bestia y a su imagen, los que adoran el mundo, los que adoran el pecado, los que aborrecen a Dios. Esta es la consecuencia de sus pecados. Y esto es donde estábamos nosotros destinados. La paga del pecado es la muerte. Nosotros íbamos derechito ahí, no éramos mejores que muchos que se van al infierno. Nosotros estábamos dentro de esa lista que solamente estábamos esperando que llegue el momento para que vayamos a ese destino. A ver, todavía no está el infierno, porque esto es después de la segunda venida. Es ahí donde van todos a juicio y van todos al infierno. Ahora están en un lugar de tormento que, bueno, ya lo vamos a ver ahora. Entonces, nosotros íbamos derechito a este lugar, no éramos mejores, pero vino alguien que nos hizo justo, que nos llamó, y por su justicia ya no somos pecadores y somos libres. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Qué significa esto? Nosotros ya estamos salvos del infierno. El Señor, fíjense lo que es la obra redentora de Cristo. Una persona pecadora, una persona que odia a Dios, que así éramos nosotros. Todo lo que hacíamos era porque lo odiábamos a Dios. No queríamos saber nada con Dios, preferíamos a Barrabás antes que Dios. Entonces, nos encontramos en esta situación siendo enemigos, pecando, siendo enemigos de Dios, blasfemando el nombre de Dios y derechito que nos vamos al infierno, pero por la hora redentora del Cordero nos llama y nos limpia de ese pecado. Entonces, en ese momento estamos en paz con el Padre. Y ya no solamente pasamos, el Señor nos mete la mano del infierno, nos arrebata y nos pone en el cielo. Esto es algo increíble que no está en la capacidad humana para que pueda pasar esto, solamente por la misericordia de Dios. ¿Se entiende un poquito lo que son las dimensiones del Evangelio? Por eso muchos se creen que por una confesión positiva, de que voy a decir, no, yo acepto a Cristo en mi corazón, lo tengo en mi corazón, en mi vida, pero viven como paganos, vemos que
no pasó nada de esto de lo que estamos hablando, de que te arrebatan del infierno y te ponen en el cielo, siéndote hijo de Dios. Por esto estamos hablando de que el evangelio es locura. Esta es la locura de que estamos hablando. Los pentecostales dicen, no, porque el evangelio es locura. Entonces, claro, hacen payasadas, danzas, se caen al piso, salen a predicar con un parlante y se ponen a gritar, a hacer estupideces. Dicen, no, porque si el evangelio es locura, tenemos que hacer locura. No está hablando de eso. Está hablando de que es una locura esto que estamos viendo, de que nos arrebata el infierno y nos pone en el cielo. Es locura de que yo antes amaba el pecado, amaba el sexo ilícito, amaba la droga, amaba el alcohol, amaba la maldad, los homicidios, todo eso amaba. La regeneradora, el Señor nos cambia la naturaleza. Entonces la gente va a decir, pero este que se emborrachaba, ahora mira, no se emborracha más, mira, tomate un trago. No, yo ya estoy en Cristo y tomo la medida adecuada y lo justo para no estar en falta. Entonces la gente va a decir, este está loco. Esa es la locura del Evangelio. Que te digan, Juanito, vení, te presento una mujer que quiere estar con vos. No, yo soy casado y respeto a mi mujer y a mi familia. Van a decir, pero ¿cómo, Juanito? Si es hermosa esta chica, ¿cómo? Eso es locura. ¿Se entiende? Y no agarrar una pandereta y dar vuelta y caer en el piso y hacer. Eso no es locura del Evangelio. Eso es locura humana. O retraso mental, o bueno, hay muchos títulos que le podemos poner a esto. Pero bueno, entonces seguimos un poquito con lo que estamos viendo. Entonces acá vemos que dice que los que no tendrán reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen. Y nadie recibe la marca, dice, y nadie que reciba la marca de la bestia. Bueno, acá vamos a empezar con este segundo ángel. Ya vimos que el tercer ángel, el primero, habla de predicar el evangelio. El segundo, la segunda venida, que Babilonia ha caído, con lo que es este texto de los ángeles que están hablando. Este es otro segmento, que es más de lo mismo. Y ahora estamos viendo el infierno. Y esto es lo que vamos a empezar a ver y a hurgar un poco lo que significa y lo que es. Bueno, lo que tenemos que entender es que el infierno es un lugar concreto y un lugar preciso. El infierno no es un lugar mental que nos imaginamos que va a ser una especie de sueño, que vamos a estar en un lugar donde va a ser. No, es un lugar físico, un lugar concreto dentro de las atmósferas espirituales donde se van a ejecutar estos juicios. Vemos que se ha profanado tanto acerca de la doctrina del infierno que, por ejemplo, los católicos lo que siempre enseñaron eran acerca del purgatorio. ¿Qué significa el purgatorio? Lo que te decían es que, por ejemplo, vos te morís y fuiste una persona mala o una persona que no llegaste al cielo, no llegaste a Dios, sos un alma en pena. Y te quedaste entre las atmósferas, entre el cielo y el infierno, digamos. Entonces, el purgatorio, lo que enseñan los católicos, es que vos, por ejemplo, en los tiempos de la Inquisición, todo como extorsionaban a las personas, eran de que habían indulgencias. Las indulgencias se llamaba que uno podía, con unos chelines de esa época, la moneda de esa época, pasaba, por ejemplo, había un hombre que se llamaba Juan Texel en la época media, no recuerdo en qué año, Juan Texel, y pasaba con un carro y decía que vengan y que paguen, que pongan en una caja 2 chelines. Cuando ponían esa moneda y cuando esa moneda sonaba en el fondo de la caja, las almas en pena empezaban a llegar a Dios. O sea que por dinero podían llegar a Dios o por oraciones, por los muertos de los antepasados. O sea que yo, si mi abuelo era Hitler, tendría que poner no 2 chelines, sino 6, porque bueno, era muy malo. Entonces, al poner ese dinero, la Iglesia Católica ya te los mandaba para el cielo. Fíjense qué genios que eran, ¿eh? Y la gente hacía esto. Y hoy están haciendo otras cosas diferentes, así que no es que sean nada de otro mundo. Entonces, pero lo que vemos es que el purgatorio no existe. La palabra nos dice que es necesario morir y luego juicio. Entonces, cuando vemos que juicio es cielo o infierno, no hay un término medio. Incluso yo tengo a mi mamá, que es testigo de Jehová, y no cree en el infierno. Pero lo que sí cree es de que en el milenio, que ya lo vamos a ver, que Satanás va a ser atado, dice que le van a poder predicar a todos los que no aceptaron a Cristo. Entonces, como todos los que no aceptaron van a aceptarlo y va a ser todo bonito.
pero no está hablando nunca de eso las Escrituras. Este es el tiempo, ahora es el momento para aceptar a Cristo o nunca. Es así de simple, por eso nos habla con tanta desesperación el Señor, no desesperación, pero con tanto énfasis de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No, pero no puedo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Estamos bien con el tema? Como los veo medio callados, ¿eh? ¿Cómo están ahí? Emilia, Vanessa, andan por ahí, Gabriel, algo que puedan sumar, algo que pueda aportar, lo charlamos, que para esto son los estudios. Me gusta que sea dinámico. Entonces, bueno, lo que vemos es que, por ejemplo, si nos vamos a Lucas 16, vamos a ver un poquito lo que es un panorama de lo que es el infierno. Porque el Señor siguió hablando con símbolos, al igual que en Apocalipsis. Muy atento, dice Emilia, me encanta. Si nos vamos a Lucas, capítulo 16, el sonido sale bien, ¿no? Estamos bien, eso es lo que más me preocupaba. Vamos a ver un poquito lo que habla del infierno. Que lo que estamos viendo últimamente en las Biblias, las nuevas versiones, incluso las Reina Valeras y muchas otras versiones, le están cambiando el lenguaje bíblico. Entonces ya no están hablando de homosexuales, ya le van cambiando el nombre, ya no se habla del infierno, el infierno le cambian el nombre. Entonces ahí vemos que comienzan con un lenguaje donde nos empezamos a docilizar un poco. ¿Decimos infierno? No, no, Dios es amor, no, no, no hablemos del infierno o Satanás. Hay gente que tenemos los dos extremos, por ejemplo, con Satanás. O están todo el día, Satanás, no, porque el enemigo, porque no, se me cae, este fibrón se me cae al piso porque el enemigo viene y me atacó, pero el enemigo no, y vamos a orar y hasta que se vaya el enemigo, y así. Lo ven a Satanás en todos lados, no lo ven en sus doctrinas herejes, no lo ven en los desastrosos que están adorando, ahí no lo ven a Satanás, pero sí lo ven por todas partes. Entonces tenemos un extremo que son re satanistas, que todo el mundo es Satanás, y después tenemos por otro lado los que Satanás no existe. No, 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 no lo nombres a Satanás porque, no, entonces mejor no hablamos de Satanás y nos ahorramos del problema. Bueno, de la misma manera dice, no, no hablemos del infierno, así nos salvamos del infierno. Es muy, muy de humanos esto, muy, muy incoherente. Pero vamos a ver un poquito lo que es el rico y Lázaro, donde vamos a ver algunas características. Fíjense qué es lo que dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Entonces, acá tenemos el escenario de dos personas en el mundo real. Entonces, acá lo que vemos es que nos va a hablar con símbolos nuevamente el Señor. Nos va a hablar con símbolos que tienen realidades. Entonces, lo mismo que Apocalipsis, los símbolos tienen realidad. A lo largo de toda la escritura el Señor enseñó con símbolos. No sé por qué Apocalipsis lo toman de manera literal y hacen una película de terror. Pero bueno, acá vemos que tenemos un hombre rico que hacía banquetes y un hombre pobre que estaba lleno de llagas. Seguimos con la lectura. Entonces, dice el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Acá estamos hablando de que este pobre quería hasta las migajas que caían de la mesa, pero no era atendido ni por el hombre ni por nadie. O sea que acá vemos un hombre que estuvo viviendo muchas penurias en lo que es en esta vida, y otro hombre que vivió muchos placeres en esta vida. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Bueno, acá lo que estamos hablando es que en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, lo que eran los muertos se dividían en dos. El seno de Abraham, que era un lugar de paz, de tranquilidad, que acá no es que esto es un símbolo, representa algo, que el seno de Abraham significa la descendencia de Abraham, que todos los salvos, los redimidos. Entonces, lo que estamos viendo es que está en un lugar, en el seno de Abraham. Y por otro lado tenemos otro lugar, porque no están todos en el mismo lado. Los que tienen la marca de la bestia ya en esa época y los que tienen la marca del sello del Espíritu Santo. Ya. Entonces, lo que vemos es que dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y el Hades, acá estamos hablando de el Hades, el infierno. El Señor también habla del Gehenna, que ahora vamos a ver qué es lo que significa,
porque de acá los testigos de Jehová sacan que el infierno no existe, que era el Gehenna, que era un basurero, que es donde se quemaba basura. Entonces dice que cuando Jesús hablaba de un basurero, no estaba hablando de un infierno. Todo sacado de mal de contexto. Bueno, entonces acá lo que vemos que... Y en el Hades, acá ya vemos que Lázaro en el infierno alzó sus ojos y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces acá lo que vemos es que, fíjense qué es lo que dice, alzó sus ojos. O sea que lo que estamos viendo es que en el infierno vamos a poder ver. Vamos, no, yo no. Lo que está hablando es que el hombre espiritualmente en ese lugar va a ver. Va a estar en el infierno y va a ver a Hitler, va a ver a Mussolini, va a ver a los dictadores, va a ver a Napoleón, a Satanás mismo también va a estar en el mismo lugar de compartimiento. Y Jesucristo los va a estar mirando a todos para que se ejecuten los juicios. Nadie va a poder hacer nada porque siguen todos sobre el dominio. Y lo único que se van a acordar estas personas en este lugar, en el infierno, va a ser, van a estar recordando el día que le predicaron el Evangelio. Toda la eternidad se van a acordar y toda la eternidad se van a acordar de los pecados que hacían y cómo aborrecen a Dios. Van a pagar todo lo que significa, van a pagar los juicios de esa manera. Entonces, acá lo que estamos viendo, este micrófono medio incómodo, pero... Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es que alza sus ojos y estando en tormentos, o sea que estaban atormentados. Por eso nosotros si decimos que estamos atormentados por un tiempo y encontramos consuelo, acá ya no hay esperanzas. El tormento es constante, es eterno por los siglos de los siglos. Entonces, estando en tormento y vio a lo lejos en Abraham y Lázaro en su seno. O sea que acá vemos que de un lado al otro puede ver como del cielo al infierno, la vista del rico este. Y lo ve a este pobre. Sí, con los diezmos esto también, sí, esto es algo que ya lo vamos a ver ahora un poquito más con profundidad, como lo que dice Vanessa. Bueno, entonces acá vemos que, versículo 23, entonces, dando voces, ¿qué es lo que vemos acá? Esto lo tendrían que anotar en la Biblia, dando voces. ¿Qué significa? Que en el infierno se va a hablar, se van a escuchar. Esto es real. O sea que pueden ver y pueden hablar. Entonces, van a reconocer, van a tener memoria, porque lo que dice, y también discernimiento de espíritu, porque también está el rico y lo ve Abraham. Si no lo conocía Abraham. Entonces, lo que está diciendo es que espiritualmente va a conocer a las personas, a las almas con las que estén en el infierno. Entonces, van a poder hablar, va a ser más gritar que otra cosa. Entonces acá es para anotar. En el Hades alzó sus ojos, se puede ver, estando en tormento, van a estar atormentados. Versículo 23. Entonces, dando voces, dijo, Padre de Abraham, ten misericordia de mí. Apa, ahora nos acordamos de la misericordia. Apa, ahora el hombre que era tan gallito de que vino del mono, el hombre de que rechazaba el evangelio, el hombre de que cuando ustedes quieren ir a predicar y los rechazan y los insultan, el hombre que no quiere saber nada, loco, que son todos enfermos, que yo déjame vivir esta vida, quiero vivir como quiero, comamos y vivamos que mañana moriremos. Este es el hombre que odia a Dios, que rechazó todo. Pero en este momento, ten misericordia, Padre, ten misericordia de mí. Ahí vamos a ver a todos los impíos, a todos los soberbios, incluso muchas personas que ante los ojos del hombre son buenos, son personas buenas, que decimos no tiene nada de malo, pero no aceptaron a Cristo. Porque esto no pasa por ser bueno o ser malo, esto se pasa por la sangre del Cordero. Si está rociado la sangre del Cordero sobre la persona, al cielo, y si no, al infierno. Entonces, también van a haber niveles de castigo en cuanto a la maldad, porque van a haber juicios. Cuando hay un juicio, uno, acorde a lo que hizo, va a tener juicios, conforme a la conciencia, a los 10 mandamientos. Entonces, lo que vemos es que le dice, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque lo va a refrescar. No, lo que nos quiere demostrar el Señor con esto es que con lo que nos está mostrando para que tengamos dimensión de lo que va a ser el infierno. No es que Lázaro el rico le estaba pidiendo esto literalmente, porque tampoco va a estar hablando de un lado al otro ni del cielo y del infierno, porque no se puede.
Pero el Señor nos expone y nos muestra acerca de cómo va a ser con símbolos, que vas a rogar que te mojen la lengua con 2 dedos, que toquen la punta con dedos con agua. Es un ejemplo para ver lo tormentoso que va a ser este lugar. Entonces, versículo, que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Acá estamos hablando, tampoco es una llama literal, acá no sabemos cómo. A ver, primero que hablar de esto es medio complicado, lo mismo que estemos hablando del cielo. ¿Por qué? Porque nosotros somos unas cucarachas que estamos en un mundo, en una cajita de zapatos, hagamos de cuenta. Y ya lo que hay en la eternidad no tenemos dimensión. Ya, si van a ser llamas literales no, son símbolos, pero cómo va a ser no lo podemos explicar. Lo mismo que me ponga a explicar el cielo, ¿no? Porque en el cielo, como dicen algunos, en el cielo, cuando vos diezmás, esto es para Vanessa, cuando vos diezmás, dicen algunos, que el Señor con esa plata que vos estás diezmando, los ángeles lo llevan para el cielo y te están construyendo tu casa para la vida eterna. Cosa más hereje y más impía que esto no existe, porque en ninguna parte de la Biblia enseña eso. Pero, más allá, ahí vemos la creación y la creatividad del hombre, pero no tenemos acceso más que los que nos dejó vivos, se ríe Vanessa. Lo que vemos es que podemos expresar algo, lo que representa este dolor extremo. Entonces, va a estar atormentado las personas que van al infierno, atormentados en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, de acá saca algo también lo que son los del purgatorio. Fíjense que acá dice hijo. Acuérdate, cuando dice hijo, no, porque era un hijo de Dios. Entonces estaba en el purgatorio. Esto es lo que quieren enseñar muchos, pero no. Porque acá ya está condenado esta persona. Pero entonces muchos dicen, no, como dice hijo, estamos diciendo que era un hijo de Dios. No, estamos hablando con un término que le dijo Abraham a esta persona, así como le dijo hijo, mi hijo, no sé, Juanito, Pedrito, como sea. Pero muchos dicen, no, era un hijo de Dios, pero como no hizo las cosas bien, estaba en un término medio. Entonces, después se fue para el cielo, pero no, esto es antibíblico. Así que no, si lo escuchan por ahí, no lo tomen. O estudienlo en profundidad, esta es la idea. Bueno, entonces dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Esto es lo que va a pasar. La segunda venida, nosotros ya seremos consolados. Seremos consolados. ¿Recuerdan cuando habíamos leído un salmo que decía, no recuerdo qué número, qué salmo era, pero que decía que tenía bronca del impío. El salmista decía, no, porque ¿cómo puede ser que prospere tanto el impío y que yo en vano me estoy santificando? Esta era la situación, de que decía, claro, el impío es el castigo. Cuando vemos que, por ejemplo, en Isaías 53, vemos que dice que por su llaga fuimos curados. Y está hablando completamente de la salvación y de que fuimos salvos, que fuimos curados, que viene el reino de los cielos. Entonces, estamos rociados con la sangre de Cristo y ahora tenemos paz, dice la palabra. Paz. ¡Wow! Buenísimo. Pero fíjense cómo funciona esto. Aceptamos a Cristo y tenemos paz con el Padre. Ahora, como tenemos paz con el Padre, no está hablando de que vamos a tener paz en la tierra. Eso es lo que no entendemos. Entonces, yo acepto a Cristo, tengo paz con Cristo, con Dios, con el Padre, pero acá voy a tener todos los tormentos, voy a estar atribulado, voy a estar hasta que esté con Él. Pero vemos que al impío, decimos, pero ¿cómo puede ser? El impío le va mejor que a todos, él la pasa bomba. Fíjate el impío. Está corriendo detrás del mundo, poniendo sus sueños, su futuro en su casa, en sus sueños. Y vos decís, pero mirá, este tipo tiene paz. Bueno, tiene paz en este mundo, pero no tiene paz para con Dios. Entonces, tengamos visión del reino espiritual. Por eso no debemos ser envidiosos, por eso no debemos estar pendientes de lo que le pasa al otro, porque ya vemos que el diagnóstico es un estado de muerte del impío y así los tenemos que ver. Y ahí va a empezar a brotar de a poquito la misericordia. Entonces, seguimos un poquito con la lectura. Versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar aquí, vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Acá lo que está diciendo es que ya el que está en el infierno no va a poder ir al cielo, ni el que está en el cielo no puede ir al infierno. Así de simple, porque es una cuestión de que no puede, no está al alcance del hombre, y el Señor ya lo establece y lo determinó de esta manera, porque el tiempo en la segunda venida se termina todo.
ahí ya no hay más arrepentimiento. Hasta acá nomás llegó todo. Entonces nosotros debemos estar preparados para esta segunda venida. Entonces, sí, pero las personas que son buenas, que forman una parte buena y no son creyentes y les va bien, ¿eso van a ir al infierno? Sí, porque acá no pasa por ser bueno o ser malo. Porque a esas personas que son buenas, porque hay mucha gente que son buenas, hasta hacen obras de caridad, no roban, no matan, no hacen nada malo, y son personas ejemplares y hasta más ejemplares que algunos cristianos, pero andá y predicale el evangelio, hablale de la salvación, y no necesitan un salvador, no quieren un salvador, porque sus propios dioses son ellos. Entonces acá vemos que es triste esto es complicado, porque acá vamos a entender, y por eso vamos a entender que, wow, id y predicar el evangelio a toda criatura, y no solamente predicar. Señor, Padre, le voy a llevar una palabra a esta persona, te pido por favor que lo toques, que lo llames, que hagas tu obra, que me uses para que encuentre un momento para... Tenemos que estar preparados, por eso no es un chiste esto de la evangelización, el evangelio no es un chiste a criticar, no, porque a causa de eso la gente se va al infierno. Entonces es algo serio. La iglesia, las cosas de Dios es vida o muerte. Y el hombre tiene que elegir. Si bien estamos hablando que la salvación es un don de Dios, pero también el hombre tiene que buscar y luchar por su salvación, en el sentido de que, yo digo, por ejemplo, yo hasta ahora no soy salvo y me están hablando del Evangelio. Bueno, tengo que recibir la palabra hasta que haga efecto en mi corazón, hasta que empiece a buscar, hasta que empiece yo necesito poner mi parte y el Señor va a hacer la suya también. Pero vemos que los que no van a negar a Cristo, van a negar todo, van a blasfemar y todos muy correctos diciendo muy bonitos. Entonces, esto no pasa por ser buenos, sino pasa por tener la sangre del Cordero. Entonces, a ver lo que dice. El que no cree en Dios está en contra de Dios. Sí, así será. A los que son buenos y los que están recreídos, que están en la iglesia equivocados, son re buenos. Sí, ¿qué más dice? Sí, a ver, el problema es que muchas personas, como tus primos, Cintia, ellos se creen que son salvos por sus obras, pero sus obras son como trapos de inmundicia para Dios, porque nosotros somos salvos por la obra de Cristo, no por la obra del hombre. Y ahí está la diferencia. Los que aceptan a Cristo, ya es Él. Él es el foco, Él es el trono, Él es todo, y ya toda nuestra vida apunta a Él, y no una vida centrada en mí. Porque yo puedo decir, no, yo me porto bien, yo leo la Biblia, yo hoy no dije ninguna mala palabra, yo le di de comer a los pobres, yo hice esto. Al Señor no le importa nada de esto. Entonces, la Madre Teresa de Calcuta, si no tiene a Cristo, se va al infierno. Y por más buena que sea. ¿Se entiende? Por eso, esto no es buenismo. Porque nosotros, ¿en qué nos guiamos? Porque en este caso nos estamos guiando por los principios culturales. A ver, no, estábamos hablando de los... Sí, se entiende. A ver, yo también, así como vos decís, en Cintia, que tenés primos que son mormones, yo tengo mi familia que son todos testigos de Jehová, hasta el día de hoy. Y muchos que no son testigos de Jehová, que ya no se congregan, no hacen nada, están en el mundo, pero se siguen caracterizando como el nombre lo tienen sellado, el testigo de Jehová. Por eso yo soy un loquillo que nada que ver. ¿Qué pasa? Y sí, también son buenas personas, no mataron a nadie. El tema es que, primero, nos estamos tomando con parámetros humanos y no parámetros bíblicos. ¿Qué significa esto? Yo puedo decir, a ver, yo tomo mi familia, o no quiero tomar, tomo una familia que está en una falsa religión, en los adventistas, por ejemplo, para no nombrar ni a los mormones ni a los testigos de Jehová que nos estamos identificando nosotros, un adventista, y veo una familia que según mi criterio, que según la sociedad, lo que me dice, según el tiempo de hoy, creo y supongo que son buenos. Entonces, como creo que supongo que son buenos, tienen que ir al cielo. Ese es mi concepto, ese es mi principio. Pero cuando nos vamos a las escrituras y solamente abrimos los 10 mandamientos y cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿están cumpliendo con eso? Ya sea en la iglesia mormona, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en la iglesia testigo de Jehová, en lo que sea.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Tenés algún Dios antes que Cristo, antes que Dios? El nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando vos ves que todo esto, a ver, yo puedo decir, yo nací perfecto. Cumplo los 10 mandamientos. Esto decían los fariseos. Y los cumplían, porque los fariseos ponían a Dios primero que todas las cosas, ofrendaban, diezmaban, guardaban el día de reposo, honraban a su padre y a su madre, hacían todo lo que tenían que hacer, como hoy están haciendo muchos en las iglesias, que son perfectos, hasta se portan bien y son buenos. El problema es que si estos son obras y no es el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos que los fariseos demostraron en la cruz de Cristo qué es lo que había dentro. Y eran personas que odiaban a Cristo, odiaban la verdad. Ellos hacían todas las ceremonias religiosas, querían cumplir los 10 mandamientos, y ellos se jactaban de que lo hacían, o sea que ya eran salvos por eso. Bueno, así están los mormones, así están los testigos de Jehová, así están los evangelistas, los católicos, todos que están en las religiones y que se creen que por hacer unos ciertos ritos van a ir al cielo. Pero no. Entonces, fíjense lo que es un impío, que yo le pregunto a cualquier impío y le pregunto si se va a ir al cielo o al infierno y todos se van al cielo. Todos. No hay ninguna duda de que todos. Algún cara dura de que sabe que es un desastre, todo y ya está jugado y dice, bueno, ya me voy al infierno. Pero le preguntamos a cualquier persona y todos se van al cielo. Y vos le preguntás, ¿en qué se basa? En que yo no soy mala persona. Yo, la verdad que yo no mato a nadie. Yo, la verdad que no soy malo. Te van a venir con eso. El tema es que uno no va al cielo por ser buena persona. Uno va al cielo por ser justificado por Cristo. Entonces, la diferencia de los que dicen que yo voy al cielo porque hice buenas obras, nosotros, los hijos de Dios, decimos yo soy un impío, yo soy un pecador, soy un gusano, soy una cucaracha, no merezco ni mirar a los ojos a Dios, pero por gracia el Señor me llamó y el Señor me perdonó. Y ahora ya no quiero ser más esa persona. Y dependo pura y exclusivamente de Cristo para que mis pecados sean perdonados. Esa es la diferencia. Y así llegamos al cielo. Al cielo vamos a llegar con la cabeza agacha sin poder mirar a Dios. Y entrando por la puerta de atrás. Así vamos a entrar al cielo, porque es de la manera como vamos a entrar, porque no merecíamos este regalo. Ahora, el que se cree bueno, se cree que entra por la puerta adelante, acá estoy yo era bueno, yo hacía esto, yo hacía lo otro. ¿Se entendió más o menos lo que estamos viendo? Es duro esto, ¿eh? Por eso, id y predicar el evangelio a toda criatura. Si yo no estoy listo, no estoy preparado, no mortifiqué ningún pecado, no salgan a predicar a ningún lado, porque no es el tiempo. Por eso prepárense, estudien, sean expertos en la palabra, sean cirujanos con la palabra, hasta que se sientan que temerosos, reverentes a Dios, que estemos adorando en las condiciones adecuadas, como Dios manda, y el Señor nos va a empezar a enviar y va a empezar a abrir las puertas. Y de mientras entregamos en oración a todos nuestros seres queridos, a todas las personas, y velando por ellos, velando. Eso es lo que se nos demanda a nosotros como hijos de Dios. Entonces, y por eso, y tampoco vivir locos, que no sea un tormento, no vivir atormentado de que ahora te vas a ir al infierno, y que no es la idea, no es para eso. Lo que sí tenemos que entender es que tenemos un Dios de amor, es nuestro Padre. Padre, ten misericordia, Padre, tú puedes hacer la obra. Entonces, mañana voy y no voy a ir, tenés que aceptar a Cristo porque te vas a ir al infierno. No, nadie se va a convertir así. Pero sí, Señor, en tu voluntad, dame ese momento de lucidez que tenga. Entonces el Señor en ese momento le va a dar un chip a esa persona, un destello de luz para que te escuche. Y vos tenés que estar listo. Vos tenés que ser un experto en la palabra. Tenés que saber qué palabra darle. Entonces el Señor te va a abrir los caminos y tenemos que aprovechar las oportunidades. Esto es lo que se trata, esto es lo que estamos viendo. Cuando vimos la iglesia de Filadelfia, habíamos visto que tenía pocos recursos. Sé que no tiene fuerzas, decía, pero las responsabilidades que tenía las asumió y las ejecutaron. Por eso decían, eres rica. Entonces, acá, esto es lo que estamos viendo más o menos. ¿Se entiende un poco? Exactamente, sembramos y Dios es el que da el crecimiento. Pero debe ser conforme a la palabra de Dios, no como nosotros queremos, ¿eh? Porque a veces nosotros creemos que ya sabemos un poquito de la Biblia y estamos para enseñar. Y el Señor no va a convertir a nadie si el Señor no está en su esplendor en tu vida. Entonces, ¿por qué fracasan muchos en el Evangelio? Hay muchos maestros de la palabra, incluso los fariseos eran los mejores maestros que había en la época. Y aún así se fueron al infierno. Entonces, no pasa por hablar bonito,
por dar un consuelo, no pasa por el afán de querer predicar, porque a veces uno tiene el afán de predicar. No, 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 esperar en el tiempo de Dios. Entonces, este es un tiempo de estudiar, de mortificar pecados, de estar en relación con Dios y que el Espíritu Santo empiece a habitar en nuestras vidas. Y luego, con el Espíritu Santo, Él va a empezar a usar las herramientas que tenemos. ¿Se entiende cómo funciona esto? Por eso este tiempo es un tiempo de capacitación, un tiempo de sana doctrina, un tiempo de adorar a Dios correctamente, un tiempo para estar en comunión con Él, porque todos dicen, no, hay que estar en comunión con Dios. Búscalo a Dios, ponelo al primero. Sí, te dicen así nomás, pero no te dicen ni cómo. Bueno, nosotros estamos viendo cómo. Esa es la diferencia. Entonces, vemos cómo adorar a Dios y el Señor nos va a enviar a evangelizar, que es la prioridad que tenemos. El Señor nos manda a hacer una iglesia. Está bien, necesitamos un lugar físico como iglesia, en el sentido de que la iglesia de Cristo necesita un lugar donde congregarse, pero no es la prioridad esta, porque el Señor dice, id y predicar el Evangelio. Y el mundo está detrás de un templo, detrás de tocar la guitarrita, de hacerse ver, el pastor de llenarse de dinero, de hacer obras y obras y obras, y el Señor no nos manda eso. Que sea como fruto de predicar el Evangelio, sí, gloria a Dios, el Señor va a abastecer, pero no de la manera como está haciendo el mundo. Entonces, nosotros debemos predicar el Evangelio y si le damos la prioridad, el Señor va a sustentar todo. El Señor hasta te puede dar no sé, hasta lujos te puede dar para predicar y te va a poner en lugares que si está en su voluntad. No es que Dios es un Dios que no, tenés que andar descalzo, no funciona así. Pero sí despojarnos de todo. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es el rico y Lázaro. Si vemos que hay un lugar de tormento, que no se puede abandonar, vemos que también se habla muchas veces del abismo, de esto. Cuando nos vamos a las Escrituras vemos que nos dice que es necesario morir una sola vez y luego a juicio. Acá vemos que si nos vamos a Apocalipsis 20, versículo 10, vamos a Apocalipsis 20, 10, vamos a ver algunas características del infierno. 20, versículo 10. En el 20, versículo 10 dice, y el diablo y los que engañaban fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Fíjense qué es lo que dice. Acá está hablando del infierno y acá está hablando de la condenación. Satanás no manda nada a partir de ese momento. Él va a ser condenado, por eso está como loco. Entonces, lo que está diciendo es que al infierno va a ir Satanás, sus ángeles, todos los demonios que ya están condenados, y también lo que está hablando es el falso profeta y lo que es la bestia y el falso profeta, que está hablando de todo lo que es el sistema, toda la maquinaria de Satanás. Porque muchos se creen que va a ir al infierno el anticristo, que es un hombre, y el falso profeta, que es el papa. Así, identificando todo con lo que está en mi vida ahora, el Papa Francisco, no el Papa de Juan Pablo II, otro, no, el que está en mi fecha y en mi época. Así estudian Apocalipsis los incrédulos. Pero bueno, acá nos está dando características de que en Génesis 21, versículo 8, vamos a ver los que se van al infierno. ¿Quiénes son los que se van al infierno? Entonces, acá, la pregunta que me hizo Cintia. Sí, mis familias van a una iglesia. Sí, el problema es que si van a una iglesia mormona, hay que ver si Cristo está en su vida, si Él es el Salvador, o si están creyendo en el libro de Mormón, que es otra cosa. Cosa que lo dudo, porque si hay un libro del Mormón aparte de la Biblia, es porque ya está totalmente adulterado, está todo totalmente distorsionado. Y te van a hablar de Cristo y hasta de versículos bíblicos, pero no está Cristo ni el Espíritu Santo en ese lugar guiando. Bueno, acá vemos algunos de los que van a ir al infierno. En el versículo 8 dice, pero los cobardes, en la lista encabezan los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no se animaron a jugársela con Cristo. Los cobardes son los que podríamos haber hecho algo por Cristo y no preferimos el mundo. ¿Se entiende? Entonces, los cobardes son los que conocieron el Evangelio, los que escucharon la palabra, los que tuvieron luz, los que tuvieron revelación, los que fueron bendecidos y con milagros de parte de Dios también, y vieron todo el esplendor de Dios, pero aún así prefirieron el mundo. Estos son los cobardes. Y acá están también los buenos. Muchas personas que dicen, yo no maté, yo no asesiné, no hice nada, yo hasta soy bueno. Sí, pero sos un cobarde, porque te vinieron a predicar, no aceptaste, fuiste a la iglesia, nunca hiciste pie. Entonces, primero los cobardes.
e incrédulos. Estos son los incrédulos. Fíjense cómo es. Respondiendo a la pregunta de Cintia, lo que vemos que hay familias que son buenas, pero son incrédulos, no creen en Cristo. Entonces, yo tengo mi familia que son muy buenos, pero mientras no crean en Cristo, entonces, primero, los cobardes e incrédulos, los abominables. Acá ya estamos hablando, los enemigos de Dios, abominables, los homicidas, los fornicarios. Fíjense cómo es. Yo puedo decir, yo soy una persona buena, nunca maté a nadie, ayudé a los pobres, no digo malas palabras, les di trabajo a muchas personas, a mis hijos los amo, a mi esposa la cuidé siempre, la protegí siempre, soy la persona ejemplar, pero tengo amantes por ahí, o sea que a mi mujer la engaño. Y así como el mundo te dice, wow, Juanito, qué genio, la verdad que andás con muchas mujeres, el mundo te festeja, pero ya estás siendo un fornicario con una conducta intachable, ya estás hablando de que es totalmente un fornicario, van al infierno. Igual, cuando vemos ya este hombre, por más que sea fornicario, ya está faltando a todos los 10 mandamientos, ya está haciendo todo mal. Por eso, los ojos humanos y los ojos de Dios. Nosotros ahora estamos viendo con la visión de Dios. Entonces, los fornicarios, los hechiceros, estamos hablando desde todo lo que es el ámbito de la brujería hasta las personas que manipulan psicológicamente a las personas. Eso es hechizar. Si yo tengo una persona y la manipulo como yo quiero porque soy autoritario, porque soy simpático, porque está enamorada, porque lo que sea, si la estoy manipulando, esa persona está bajo un hechizo, un encantamiento. Y yo por ahí no hice ninguna brujería. O sea que ya te estás condenando con estas cosas. Entonces, hechiceros, idólatras, ay no, muchos dicen, no, los idólatras, no, yo no soy idólatra porque no soy católico y no adoro imágenes. No. Idólatras es si estás amando algo más que Dios. Entonces ya al no estar Dios en el primer lugar, ya sos un idólatra, por más buena persona que sea. ¿Se entiende cómo estamos viendo la realidad del pecador? Porque nosotros podríamos ver con nuestros ojos humanos y decir, no, pero esta persona no se merece el infierno. Claro, entre nuestros ojos, pero Dios dejó escrito cómo, y entonces lo estamos viendo con los ojos de Dios. Entonces, esto excede a lo que nosotros veamos o suponemos, o nuestro juicio. Acá estamos viendo la mano de Dios consumidor, y es justo, y acá estamos viendo la justicia de Dios. Eso es duro, ¿eh? Dura palabra, dijeron los discípulos. Entonces, vemos que los idólatras, y después del juicio vamos a esa muerte que es el infierno. Entonces, ahí estuvimos viendo algunas características. A ver, aparece una palabra en el Antiguo Testamento que es el Gehenna. El Gehenna era como una especie de un basural que estaba al sur de Jerusalén, y el Gehenna era un lugar que, por ejemplo, en el año 638 antes de Cristo, lo que había, por ejemplo, era un lugar donde era un basurero, donde se quemaban todo tipo de inmundicias, todo tipo de impurezas. Acá el rey Josías, que estaba en esta época, en el año 638, vemos que Josías cuando encuentra las escrituras nuevamente, que es otra historia, lo que hace es que toma todos los ídolos que estaba adorando Israel y lo tiran en este basurero, en este lugar. Todas las inmundicias, todas las impurezas, todos los animales muertos, los criminales, los asesinos los tiraban ahí. Por eso habla que era un lugar lleno de gusanos, un lugar lleno de putrefacción, lleno de inmundicia y que siempre lo estaban prendiendo fuego. Ahí quemaban todo. Este era un tipo de basural que se llamaba el Gehenna. ¿Se entiende? Incluso los cananeos y también el pueblo de Israel, en ese tiempo había una estatua que se llamaba Moloch. Esta estatua que se llamaba Moloch era una de aproximadamente 3,5 metros y más también, creo, sí, 3,5 metros creo. Era una estatua que era toda de bronce y por dentro era hueca. Entonces era una estatua que tenía las dos manos hacia adelante. Entonces, en la base tenía como un hueco y prendían fuego, a tal punto que esta estatua de Moloch quedaba al rojo vivo. Entonces, las personas iban y ponían bebés en las manos de la estatua, ardiendo en fuego. Entonces, estos bebés eran quemados y estos eran sacrificios a Moloch. Entonces, acá por eso vemos que el aborto no están inventando nada.
en ese tiempo decimos, ¡ay, qué horror! Meter un hijo vivo en Moloch y que lo quemen. Bueno, hoy te lo están destripando adentro de un vientre, así que no sé cuál es la diferencia. Y en otro tiempo los tiraban al basural directamente que las coman las aves garroñeras. O sea que Satanás siempre estuvo haciendo estos tipos de sacrificio. Entonces hoy estamos viendo un poco la realidad con las aborteras. Bueno, con estos niños que eran quemados, que eran muertos, los tiraban al Gehenna, que eran todos sacrificios a Moloch. Entonces, acá lo que estamos viendo es que el Señor habla del infierno y da como ejemplos el Gehenna, que era un basurero que todo el día había humo, habían inmundicias, muertes, animales muertos, inmundicia, todos los desechos que se pueden encontrar, idolatría. Entonces ahí vemos todo lo que es la inmundicia, que es lo que representaba el infierno. Pero era un lugar, un basurero físico lo que estaba acá. Y el Señor usa esto como símbolo para explicar el infierno. ¿Se entiende? Era un lugar todo podrido, donde a la noche habían animales salvajes, garroñeros, aves de rapiña. Era lo peor que se podía haber por esa zona. Entonces, ahí vemos que esta situación era de un lugar para incinerar cadáveres de los criminales, animales, siempre fuego, y significaba que los criminales que eran muertos y que los tiraban ahí era la vergüenza máxima, porque no tenían ni una sepultura digna. Entonces, acá vemos que eran arrojados al Gehenna, que se llamaba el Valle de los Hijos de Nom. Pero bueno, en Mateo 5:29, Mateo 5:29, vamos a ver un poco. ¿Estamos bien ahí? Están callados, ¿eh? Mateo 5. Fíjense qué es lo que dice el Señor. Vamos a ver un poquito acerca de cómo nos está hablando del infierno. Ya tenemos el Gehenna, que es un lugar físico, que los testigos de Jehová cuando dicen el infierno, dicen, no, el infierno no existe porque era un basurero en esa época, entonces no existe el infierno porque Dios es bueno, pero no, el Señor estaba tomando el Gehenna como para representar con lo que conocían las personas en ese momento lo que era el infierno. Pero bueno, en Mateo 5, versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues ocasión de tropezarte, esto es lo que nos dice a nosotros, si yo por ahí hay algún pecado que no lo puedo corregir, el Señor te dice, sácate un ojo. Está bien, no lo vamos a hacer literal, porque lo que está hablando es que arranca ese pecado como sea, porque es mejor que entres al cielo tuerto, cojo, como puedas, a que te vayas al infierno por ese pecado. ¿Se entiende? Fíjense qué es lo que dice también en el versículo, en Mateo 5, nuevamente. Mateo 5, versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, acá estamos viendo algunas de las características para ir al infierno, alguno que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Acá es donde muchos... a ver, acá lo que está hablando es de personas que menosprecian y que desprecian a los hermanos. Estamos hablando de que lo dicen necios, que le dicen fatuos, como que lo están humillando. Esto es lo que está hablando, esta es la característica. Pero muchas veces el Señor a sus discípulos les decía necios. Les dijo muchas cosas a los discípulos. Entonces, no es que está hablando de que vos le decís necio, te vas al infierno. No. Jesús lo estaba diciendo con un criterio adecuado. ¿Por qué? Porque eran necios, no creían, eran incrédulos. Entonces, el Señor le estaba dando el término correcto. Pero acá lo que está hablando es que cuando uno empieza de carácter despectivo a las personas, de que vos sos un creyente que criticás a todos los hermanos, que le decís idiota, enfermo, tonto, le pones todos los calificativos y nace con una raíz de odio del corazón. De esto es lo que está hablando. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas características de lo que es el infierno. O sea que, bueno, si nos vamos a... esperen un segundito. Si nos vamos a Mateo 8:12, Mateo 8:12, vamos a ver un poquito más qué es lo que nos dice el Señor. Mateo 8:12.
Dice, más, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, acá nos está dando más características de cómo va a ser el infierno. Lloro y crujir de dientes y palabras textuales de Jesucristo. ¿Qué es lo que significa? Nos está hablando de, son símbolos, pero lo que nos está mostrando el Señor es de la sensación de lo que va a ser este tormento, que es el castigo máximo que puede tener una persona. Entonces, está hablando de el lloro y el crujir de dientes. Si nos vamos a Mateo 13:42, estamos viendo acerca de la doctrina del infierno. Mateo 13:42. Mateo 13:42. Fíjense qué es lo que dicen. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente lo mismo, nos confirma lo mismo. El horno de fuego, el lloro y el crujir de dientes. Nos está hablando de lo que va a ser la sensación de dónde van, en el lugar donde van a estar. Mateo 25:46. Vamos a ver. Mateo 25. 25:46. Fíjense que lo dice. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Acá hay una dualidad. Los malos irán al castigo eterno. Entonces nos está hablando de nuevo lo mismo que está hablando Apocalipsis, que será el castigo por los siglos de los siglos. Entonces acá está hablando de una eternidad. Y lo que dice es que de la misma manera en que van a estar eternamente en el infierno los condenados, vemos que los justos a la vida eterna, justicia de Cristo. Él es el justo, nosotros no. Nunca se nos olvide esto, nosotros no somos justos. Muchas veces caemos en pecado, estamos, y a veces decimos, bueno, el día que me sienta que no peque, voy a ser un soberbio, que me voy a creer que me gano el mundo, pero no, mientras entendemos nuestra naturaleza pecadora, dependemos de Cristo. Señor, perdóname una vez más, una vez más, una vez más, y la sangre tiene poder para perdonar. Ese versículo nunca lo había entendido. El Señor usa la palabra el necio en el contexto adecuado, sí, para decirlo en algún modo. Claro, hay muchos que yo a veces me pongo a debatir con algunos cristianos que no tienen Biblia, todo, y yo les digo ignorantes. Pero no es algo ofensivo o algo, no. Es que ignorante significa que es algo que no sabes, algo que no conoces, algo que ignorás. Por ahí a veces se toma como el tema de, no, no, cállate, ignorante, como diciendo, abarcando como que sos un tonto, un iluso, un tonto. No, pero cuando vemos, no, ignorantes, es que ignorás las escrituras. Es que me estás hablando de algo cuando estás ignorando muchas cosas. A eso vamos. Y por ahí suena como, incluso yo, por ejemplo, hablo con algunas personas y no sé, por ejemplo, yo hablo con mi mamá, que es testigo de Jehová. Le digo, pero Zulma, mirá, le digo, Zulma se llama mi mamá, pero Zulma, mirá, le digo, el infierno existe, es real, es verdad, está escrito acá, lo dice en la Biblia, lo dice en tu Biblia, lo dice en todos lados. ¿Qué pasa? ¿Lo crees? No. Pero está escrito en la Biblia, sí, está acá, mirá, sí, 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 pero no lo creo. Entonces, lo que yo sé es que es necia, es una necedad, que ya no tiene sentido común. Pero bueno, es la realidad. Entonces, que yo diga, tampoco puedo ser ofensiva, uno no puede tomar esos términos. Pero a veces con personas que están cerradas, que no tienen el conocimiento y que son necios y que siguen adorando de la misma manera como ellos creen y están errados, son necios. Entonces, por ahí vos le decís, es una persona que es necia, o me preguntan, che, y Juanito, pero no, es una persona muy necia. Estamos hablando con términos reales, y no es que por decir eso me voy en el infierno. Ahora, si yo los trato de necios, los trato de que yo tengo la verdad, yo soy el único, todo, bueno, ese es otro contexto, porque habla de que mi corazón tiene arrogancia, tiene soberbia, tiene altivez, la autoestima muy alta, diría Bernardo Estamatea. Pero bueno, hay que saber cómo expresar esos versículos. Bueno, si nos vamos a, acá vemos que el castigo eterno y la vida eterna. Apocalipsis 21:4, si nos vamos a Apocalipsis 21:4, vamos a ver un poquito, estamos viendo algunos versículos. Ya Apocalipsis 21 ya son los últimos versículos de la Biblia, luego ya dice amén. 21:4.
Fíjense qué es lo que dicen. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, acá nos está hablando de un dolor terrenal. Este es el consuelo para ver un poquito lo que estamos viendo del infierno. Ya vemos que es un dolor y un tormento eterno. Ahora estamos viendo que acá en la tierra que hay un dolor terrenal, lo que nos está hablando el Señor. Y esto es lo que nos está diciendo y donde viene el consuelo en la vida eterna. Así cuando nosotros decimos, bueno, el impío, viene la segunda venida, van a correr, van a huir ya todo lo que le pasaron bomba, como el rico que estaba con Lázaro, se terminó y el castigo eterno. Y los hijos de Dios, los que están en lloro, los que están totalmente atribulados, lo que dice es que Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Bueno, este es el consuelo para los hijos de Dios. Así como los impíos no tendrán descanso, para los hijos de Dios, ahí viene el descanso. Por eso tenemos que militar la buena batalla. Pelea la buena batalla. Como dijo Pablo, que él peleó hasta el último momento. Dice, yo recibí azotes, fui apedreado 3 veces, fui azotado, fui injuriado, estuvo preso, pasó hambre, pasó frío, pasó miseria, pasó vergüenza, pasó humillación, pasó todo lo que tuvo que vivir. Y dice, he militado la buena batalla. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. ¿Vieron cuál es cuál es el punto final? Siempre es predicar el evangelio. Entonces, Pablo cuando muere dice, ahora ya estoy, y ahí ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Pero ahora, ¿estamos haciendo las cosas, no digo como Pablo, porque bueno, era wow, pero ¿estamos haciendo las cosas para predicar el evangelio o estamos viviendo un mundo de confort? Estamos viviendo un mundo más del mundo y metemos a Cristo ahí en el medio. Bueno, si estamos en esta situación es grave la situación. Pero los hijos de Dios nos vamos a preparar y vamos a militar la buena batalla, que significa que vamos a asumir las responsabilidades de ser el hijo del rey. Y primero nuestro testimonio y luego que sea testimonio para el mundo. Entonces, acá vemos que hoy, cuando nosotros tenemos esta visión, tenemos esta situación de ver que se nos ha corrido los velos y saber que hay un infierno y decir, wow, pero esta persona que está enferma, que está cerca de la muerte, pero esta persona sabe lo que le espera o porque están todos, no, que ya ahora está descansando en paz. Entonces Juanito se muere y ya se fue al cielo, ya Dios, ya él te está mirando desde el cielo. Esto es lo que dice el hombre. Pero esto es porque ignoran la verdad bíblica. Y nosotros tenemos la verdad bíblica y sabemos que recién ahí empieza la vida. Recién ahí empieza el calvario y el tormento. Y no va a estar descansando en paz para nada. Entonces, porque muchas personas hoy en día no habla nadie de la muerte. Fíjense lo que hizo Satanás con la bestia en el mundo, de que pone tanto la felicidad, el amor, el ser feliz, el hoy, y la gente se cree que no se va a morir nunca. Y así viven. Pero nosotros tenemos que estar entendiendo lo que está pasando. Pero muchachos, se están perdiendo. Esta es la situación y esta es la misericordia de que vas a predicar, darle la palabra, te van a rechazar y vas a intentar de nuevo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra misión y lo que nos ha sido encomendado. ¿Se entienden? ¿Estamos bien ahí? Sí, ese versículo es hermoso. Dios enjugará las lágrimas, es maravilloso. Pero bueno, cuando llegue ese momento, pero bueno, muchos por ahí quieren que el Señor enjugue las lágrimas, pero acá no tuvo ninguna lágrima por el Evangelio. Ese es el tema. Entonces, cuando decimos que por causa del Evangelio hay lágrimas, ahí las va a enjugar el Señor. Porque muchos se creen que no, el Señor me va a secar mis lágrimas de tanto que sufrí, porque no, eso por ahí es por las consecuencias del pecado. Pero lo que tenemos que entender es que cuando predicamos el Evangelio, vamos a ser atormentados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser atribulados. Y es porque el Evangelio está creciendo. Entonces, cuando estamos en esta situación, todo el Señor está hablando en este contexto de que viene a buscar a su iglesia, en ese contexto de lucha, de guerra, ya vamos a ver el Armagedón, todo. Entonces, en este contexto el Señor nos llama y ahí es donde dice a descanso, viene a jugar las lágrimas. Bueno, ahí suma todo. Pero muchos se creen que van a ir al cielo, no van a predicar nada, no van a estudiar, no se van a preparar, no van a hacer nada por Cristo, pero sí que el Señor enjugue todas las lágrimas que sufrí de chiquito, porque de chiquito yo sufrí, entonces el Señor me tiene que... No, ese no es el contexto. Entonces, ¿vieron cómo cambia el enfoque para los hijos de Dios? Entonces, bueno, el hombre se cree que
puede evadir la muerte, se cree que puede vivir feliz, pero bueno, en un momento le va a llegar la muerte. Y nosotros lo que vamos a entender es que el hombre también hoy puede aliviar su dolor. Por ejemplo, uno puede tener un tormento. ¿Qué tormento le puedo decir? A ver, no sé, vamos a imaginar algún tormento para nosotros. Un dolor de muela. Hagan de cuenta que yo tengo un dolor de muela, un dolor infernal. Uy, qué dolor. 2 días estuve con la muela así hinchada. Bueno, ¿cómo estuviste esos 2 días? No pude hacer ningún estudio bíblico, no pude leer, no pude estudiar, no pude ir a trabajar. Estaba con gente y me repele ver la gente, no quería estar con nadie, me acostaba, no podía dormir, no podía descansar, no sabía qué hacer, lloraba, estaba mal. Bueno, esa es una situación de tormento, podríamos decir. Pero bueno, después, gracias a Dios, después fui al dentista, me dio una inyección y me sacaron la muela y listo, ya está, me sané. Bueno, encontraste el alivio, pero imagínense un tormento eterno. Entendemos, ¿no? Lo que es la dimensión de lo que es el infierno. Pero bueno, por eso vemos que en el infierno el cartel es ya no hay más esperanzas. Entonces, acá vemos que si nos vamos a Marcos, bueno, en Marcos, vamos a Mateo 8:29. Vamos a ver un poquito más en el reino espiritual. Mateo 8:29. Se escucha bien, ¿no? Está lindo este micrófono, ¿no? Bueno, en Mateo 8:29 vamos a ver. ¿Es este o no? Espera un segundito. Mateo, ya les digo. No me fui al 9. 8:29. Y vamos a ver Jesucristo cuando va a liberar al endemoniado de Gadarenos y cómo habla con los demonios. Y vamos a ver el enfoque, porque acá sí ya estuvimos viendo que el mundo, en la tierra, los dolores y que el hombre no está ni enterado de lo que es el infierno y se creen que van a seguir de joda allá, o que Dios es tan bueno que los va a perdonar a todos, y vemos que así está el hombre. Pero ahora vamos a ver a los demonios qué piensan del infierno y cómo actúan. Es raro esto, ¿no? Pero entonces, dice, versículo 28 del capítulo 8. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar aquel camino. Versículo 29. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Ahí está, se cortó un poquito la transmisión y espero para no hablar y que se pierda la información. Bueno, lo que vemos acá es que los demonios le dicen a Jesús, primero que reconocen a Jesús. ¿Qué tienes, Hijo de Dios, con nosotros? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense qué es lo que le está diciendo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué es lo que le está diciendo? Saben que hay un juicio, saben que hay un infierno y saben que es el tormento. Los demonios saben muy bien. Y fíjense que cuando ven que aparece el Hijo de Dios, no, pero ¿qué? ¿Ya es el momento? ¿Ya es la segunda venida? Esto es lo primero que se asustaron y se volvieron locos. Claro, viene el... No, pero que ya nos vas a mandar al infierno, les está diciendo. Fíjense, son demonios, en griego se dice daimon, que significa criaturas inteligentes. Entonces, lo que vemos es que ya saben del castigo, ya están aterrorizados, ya saben lo que les espera, ya saben que no hay vuelta atrás y saben que hay un tormento. Y el hombre la pasa bien, 10 puntos, bomba, no pasa nada, acá estamos en el mundo, todo jijiji, como veíamos que el hijo Belsasar de Nabucodonosor estaban comiendo, bebiendo con los instrumentos santos, los utensilios santos, y a la puerta estaba Darío y todos los persas, y habían sitiado el lugar, y ellos seguían comiendo, tomando, y así están. Tienen el juicio a la puerta y ni se enteran.
tienen el juicio, se enteran, pero no les interesa, les da igual. Entonces acá estamos viendo la situación de cómo estaban muchos, hoy hablando del infierno, más vos le preguntás, ¿te vas al cielo o al infierno? Me voy al cielo, ¿por qué? Porque soy bueno. Y ni hablar si van a las iglesias, todos son salvos. Pero cuando vemos que son todos hijos de Satanás, hasta que el Espíritu Santo no haga su obra regeneradora. Bueno, vemos que si nos vamos a... Bueno, no hace falta ir a todos. Vamos a Mateo 10:28. 10:28. Ahí nomás. A la otra. Fíjense qué es lo que dice. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Acá está hablando del temor de Dios o el temor al hombre. El Señor le está diciendo de manera textual, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. ¿Qué significa esto? Y bueno, en esa época imagínense que mataban a los cristianos, los prendían fuego, los crucificaban, eran atormentados, los apedreaban, todos. Pero el Señor les dice, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Tengan miedo a quien los puede llevar al infierno. Tengan temor de Dios. Esto es lo que dice. Entonces, nosotros el temor a quiénes tenemos que tener. Acá empiezan a encajar todo lo que estamos viendo, los verdaderos, los valientes. ¿A quién temen? ¿A Dios o al hombre? ¿Vos a quién temes? ¿A Dios o al hombre? Entonces, bueno, ahí es donde vemos, si seguís en una religión, en una secta, si tenés más temor de tu familia, de tu pareja, de lo que sea el hombre, o tenés temor de Dios realmente. Bueno, los que tienen temor de Dios y no del hombre van a ser como Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando todos se inclinan delante de la estatua, ellos siguen de pie firme. ¿Por qué? Porque son temerosos de Dios, porque Él nos puede llevar al infierno. ¿Se entiende? Y estos son solamente los que tienen el sello del Espíritu Santo, los que tienen este valor, esta valentía. Y no estamos hablando de entrar a un horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, pero sí estamos hablando de que por ahí estamos en una charla y hay muchas personas y son todos ateos, todo, y por ahí ni se enteran que sos cristiano. Y podrías hablar y contar algo, y no, hasta negás el nombre de Cristo. Bueno, ahí estamos hablando que te inclinaste ante la estatua de Nabucodonosor. Bueno, seguimos un poquito más, ya terminando. Fíjense qué es lo que está diciendo acá, por ejemplo, en Apocalipsis 6:15, que ya lo vimos, nos va a estar hablando de lo mismo. Vayamos a Apocalipsis, que ya vamos a cerrar con esto. Apocalipsis 6. 6, versículo 15. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y los siervos, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Bueno, acá lo que estamos hablando es en la segunda venida. Que el hombre que se ríe, que hace chiste, que se va a ir al cielo igual, portándose como quiera, que después de todo es bueno, todo, cuando venga la segunda venida, se van a esconder en las peñas, van a huir, por eso de nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Esto es lo mismo que estábamos viendo en Mateo. Tengan temor de quien puede matar, no tengan temor de quien puede matar el cuerpo, más el alma no pueden matar. Por eso, tengan temor de quien puede llevar el alma al infierno. Y acá vemos de una manera semi-literal, que lo que está diciendo es que todos salieron corriendo, huyeron, desde los ricos hasta los más pobres, y decía que Dios que se querían salvar de la ira del Cordero, lo mismo, la ira de Dios. Este es otro tema que no sé si lo vamos a estudiar, pero estaría bueno para meterlo acá acerca de la ira de Dios. Porque claro, nadie puede entender que Dios tenga ira, que cómo Dios va a ser, porque Dios es un abuelo, está llamando al arrepentimiento a toda criatura. Hoy, por eso el Evangelio hay que predicarlo a toda criatura, porque hay misericordia, estamos en el tiempo de gracia, todavía hay tiempo, mañana ya no sabemos. Entonces esta es la manera de cómo tenemos que tomar el verdadero Evangelio. Entonces,
Bueno, yo creo que ya fueron bastantes versículos. Después vemos que Jesús habla muchas veces del Gehenna. No llegamos a tocarlo porque, bueno, se va a hacer muy largo, es muy histórico. También no quería entrar en la historia porque, pero bueno, le conté lo que era el Gehenna, que era un lugar de basural, de inmundicia, de idolatría, de todo lo que es impurezas, de todo lo que es niños muertos, quemados, asesinos, todo un lugar de todo lo que es lo peor de lo peor. Bueno, entonces el Señor representa el Gehenna, que es lo que conocían los judíos, como ese lugar que prendía fuego, todo, que había humo toda la noche, todo el día, la noche, había fuego, había un olor nauseamundo, gusanos, había todo lo que se... Entonces el Señor dice el Gehenna, lo representa como el Gehenna a lo que es el infierno. Entonces, de ahí sacan los testigos de Jehová, insisto, que el infierno no existe porque era un basurero, pero no, se olvidaron de que hay miles de versículos más que habla del infierno y que hay una condenación y un castigo eterno. Entonces, bueno, hermanos, mis queridos hermanos de este grupo que me encantan, insisto, no es doctrina de miedo, no es un tema para estar alarmado ni para irnos a dormir perturbados. No, no, no. Es para tener primero paz de que el Señor ya hizo la obra y que nos da la salvación y la vida eterna. Si no tenemos salvación y vida eterna y creemos que nos damos con el concepto, es tiempo de clamar y de pedir y de dejar el mundo y buscar a Dios plenamente, que el Señor va a hacer su obra. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay mucha gente que el mundo se está perdiendo, el mundo se está yendo al infierno, y el Señor nos dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, bueno, y para esto nos estamos preparando. Es un tiempo de preparación, es un tiempo donde nos vamos a capacitar para poder predicar el Evangelio con ciencia y con inteligencia, y no con misticismo y con magia. Así que bueno, me encantó el tema de hoy, un temita fuerte, duro, que no todos lo quieren enseñar, pero está en la Biblia y lo tenemos que enseñar. Así que bueno, espero que haya sido de bendición para sus vidas y que ustedes puedan ser de bendición para la vida de los que están afuera en el mundo. Así que bueno, nos vemos mañana y continuamos con este estudio. Que Dios los bendiga mucho.